Bien, entonces hablemos de Oyasumi Pum Pum, pero más que un análisis profundo y dramático, quisiera tratar de definir su experiencia de lectura, para así poder responder la pregunta ¿por qué nos duele leer tanto Oyasumi Pum Pum? Oyasumi es una obra fuerte, pesada, no por su crudeza ni por su carga excesivamente dramática, sino porque describe tan bien nuestras carencias y desolaciones, que por poco nos convence que lo único que nos toca hacer en este tramo de la historia humana es aferrarse a un sueño o a una pareja idealizada. En este aspecto, Inio Asano comparte muchas características con la escritura melancólica de Chekhov, pues así como el dramaturgo ruso fue el primero en demostrarnos la flaqueza de la voluntad que se genera en una estancada clase media. Como preludio de este análisis, es apropiado entender que la clase trabajadora del desmoronado Japón de posguerra difiere de la clase trabajadora del nuevo Japón globalizado del milenio. Tras las obras de Yasuhiro Ozu o de Kurosawa, los espectadores occidentales suelen asumir que Japón ha dejado atrás las prácticas de dominación social del imperio. Sin embargo, narradores como Asano o Urasawa nos revelan cómo el totalitarismo y la alienación persisten en las estructuras de poder de Japón. Y en este aspecto de crítica al poder, Asano es parcialmente un escritor muy shakespeariano, tanto en las batallas simbólicas, la crítica hacia la espiritualidad y Dios, pero por sobre todo en la decadencia moral de la conciencia. Sus dos obras más conocidas, Buenas noches Pum Pum y Solanin, comparten la misma libertad misteriosa y la alienación de las pequeñas burguesías retratadas por Chekhov. Y ahora, si son nuevos en este canal, tienen que entender que el maestro de los personajes alienados y desolados es Chekhov. Sin duda, en sus obras como La Gaviota, Las Tres Hermanas y La Novia, encontrarán sincronías con la obra de Asano, así como también en 20th Century Boys de Urasawa. La problemática del espíritu japonés se ve socavada bajo la tragedia de los cultos religiosos, la filosofía del trabajo y la cronométrica movilidad social del país. Analicemos primero la movilidad social, que es prácticamente cómo la evolución de un país pasa de ser pobre a ser clase media o ser clase alta. En el Japón retratado por el cine de Yasuhiro Ozu, quizá el director más japonés de todos los directores japoneses, en la sociedad permanecía aquella disciplina confuciana que tiende a justificar gobiernos totalitarios y a romantizar la sabiduría de los ancianos. Según los textos de Confucio, el gobernante ideal es aquel que encarna el ren y se impone por la naturaleza de sus virtudes éticas, no por la fuerza. La óptima constitución política para Confucio es, por lo tanto, una meritocracia moral basada en el deber filial, o en otras palabras, eres digno de escalar socialmente siempre y cuando le rindas respeto y pleitesía a tus superiores, a tus jefes o a tus padres. Eso para los japoneses, pero para los chinos, la palabra ren hace referencia a la gente y la armonía entre la gente, mientras que para los japoneses, el ren es un vínculo sagrado e idealizado. Por eso es que el ren de Nana se llama ren, que es un vínculo idealizado. Pero se estarán preguntando por qué estoy hablando de Confucio. Y hablo de Confucio porque así como Platón determinó la relación que tenemos los occidentales con el Estado, del mismo modo Confucio determinó las relaciones políticas que tienen los habitantes de Asia con el Estado. Y esto tiene mucho que ver con la obra de Asano. Pero no me malinterpreten, no quiero desmeritar la movilidad social de Japón. Sin embargo, no se debería pasar por alto la desesperanza que engendra esta mecanización de la vida en la nueva generación de escritores japoneses. No es hasta después de la ocupación americana a la isla que los escritores y dramaturgos japoneses se encuentran ante esta gran disyuntiva cultural. Por un lado tienen el equilibrio confuciano shi o ren, y por otro lado la aparente armonía de individualidades que promueve el liberalismo americano. Y esta dicotomía entre liberalismo y confucianismo fue magistralmente retratada en el Berserk de Kentaro Miura. Pues si recordamos, la premisa de Berserk consiste en introducir un personaje de filosofía Bushido Zen Ikigai, el cual es Guts, en un mundo medieval shakespeariano donde Griffith intenta destruir el sistema de castas de las monarquías. ¿Cómo escapar de la ambición shakespeariana? Es la pregunta que encarna tácitamente el Guts de Miura, y la respuesta Guts la encuentra en el Ikigai, una filosofía que consiste en encontrar la plenitud de la vida mediante la ejecución permanente de una disciplina, más que el pensar en la disciplina como un medio para saciar la ambición. El ciudadano que ha encontrado su Ikigai es aquel que ha encontrado una labor que primero ama, segundo para la que es bueno, tercero que el mundo necesita y cuarto que le puede dar dinero. Es una filosofía pensada para armonizar el interés del individuo con la sociedad. No obstante, es una filosofía que es únicamente aplicable para personalidades predispuestas a la obediencia social, pues como han sostenido varios monarcas y generales militares, la paz solamente se consigue a través de la hegemonía. Sin embargo, Yasumi Pum Pum nos plantea una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa con la nueva generación de escritores japoneses, quienes no encuentran sentido a una disciplina sin propósito? ¿Qué pasa con esta nueva generación que ha llevado el estricto sentido del honor a la competencia laboral? ¿Cómo la liberación sexual femenina interfiere con esta noción confuciana de la sociedad ideal? ¿Acaso estas sociedades eficientes y muy disciplinarias, planificadas milimétricamente, se pueden presentar como un panorama desolador ante las posibilidades infinitas de satisfacer el ego que la globalización nos puede brindar? Muchos colegas me dicen que sobrepienso y que estoy occidentalizando el manga, ignorando
dado que la globalización del conocimiento ha ocurrido desde hace más de 300 años. Cuando antes entendamos que toda la literatura postestructuralista bebe directa o indirectamente del zoroastrismo, del budismo zen y de los Vedas del hinduismo, solo entonces podremos aceptar que las ideas no tienen nacionalidad y podremos contemplar cómo ciertos conceptos occidentales han determinado el rumbo cultural de algunos países del Asia, especialmente en Japón, en Corea, en Tailandia y en Hong Kong. Y perdón por ponerme político, pero Yasumi Pum Pum cuestiona explícitamente esta armonía confuciana de la sociedad, pues Asano encuentran en esta libertad misteriosa que Chekhov plasmó hace años una alternativa ante estos sistemas de dominación social, salvando las distancias obviamente. Los mangakas idealistas de Oyasumi o los músicos fracasados de Solanin atacan directamente a esta verticalización de la sociedad, así como Hamlet y el Quijote atacaron directamente a la verticalización de la sociedad que promulgaba el cristianismo. Y en este caso, Urasawa y Asano son los primeros mangakas que demuestran desde su perspectiva los límites de la herencia zen y la herencia confuciana, así como Shakespeare y Cervantes mostraron los límites de la herencia griega en un mundo donde ya existían dos continentes. Y no me malinterpreten, yo soy fan de la filosofía confuciana, me parece muy edificante. Bajo ningún concepto quiero que piensen que estoy comparando el pensamiento confuciano con el cristianismo. Y mi crítica no va hacia sus ideas, sino ante el hecho de que sus ideas ya no responden al mundo contemporáneo. Como decía Borges, yo no sé si creerme budista o cristiano, pero sí creo que en Belén y en Benarés nacieron el Siddhartha Buda y Jesucristo. Menospreciar a Confucio sería como menospreciar a Séneca, Aristóteles o a Platón en la construcción de la democracia actual. Pero así como los grandes pensadores griegos jamás imaginaron la globalización en la que vivimos hoy en día, del mismo modo Confucio poco o nada podría imaginar la sangrienta persecución, denominación cultural y militar hacia la milenaria fuerza imperial china. Hamlet se libera del juego de roles del cristianismo mediante dudas existenciales. El Quijote se libera del mismo mal a través de la locura, y el Onodera Pum Pum y la Iko de Asano se liberan de los libretos post-confucianos mediante el egoísmo, justo como Anna y Gurov de La Dama y el Perrito de Chekhov se liberan de sus nefastos matrimonios mediante el egoísmo. Por ello Pum Pum se martiriza todo el tiempo asumiendo que es egoísta, y la misma condena la tiene la nana de Yasawa. Son héroes que no se les tiene permitido ser egoístas. Los padres de Pum Pum son muy chejovianos en este sentido. Su madre en especial tiene la misma decadencia moral con respecto al futuro de cualquiera de las tres hermanas de Chekhov, ya que permanece estancada en un trabajo que odia, con un amante que no la valora, intentando dilucidar el motivo de su melancolía. Si después de todo ella es una mujer hermosa de senos prominentes, la muerte por cáncer de pecho adquiere esta simbología brillante, tanto como una crítica hacia la futilidad de la belleza femenina, así como la raíz de cuantiosos egos y conciencias falaces que padece la madre de Pum Pum. La marchitación de su encanto, junto con el desamor hacia el padre de Pum Pum, a quien culpa de haberla embarazado, con un hijo y responsabilidades familiares que nunca pidió, hace que desde sus frustraciones culpe a Pum Pum del infortunio de su vida. Si mi madre nunca me amó, ¿cómo yo podría merecer amor? Es el introyecto causante de la baja autoestima y del infinito sentimiento de soledad que atraviesa nuestro solitario Pum Pum. Y estas mismas debilidades son reforzadas por este capitalismo de tintes confucianos del Japón del nuevo milenio, en el que crece el solitario Pum Pum. Entre los cambios de instituto, entre la salvaje competencia laboral, entre los mares de gente de Tokio, en los que se perdieron sus amigos de infancia. Y es esa misma sociedad que anuló y cosificó a Iko, la misma sociedad que le proporcionó un padre ausente y una madre sumergida en el fanatismo religioso, atrapada en los libretos sociales del confucianismo, anestesiada por deseos poco plausibles. Aiko ve forjada su identidad mientras es acosada en el trabajo y sexualizada por el mundo del espectáculo. Con estos elementos, Asano hace de la vida de Aiko enfermiza y asfixiante, trazando desde los traumas y las carencias. Nos brinda una pareja peculiar, una pareja que a momentos se comportan como el Humberto y la Lolita de Nabokov, a momentos como Bonnie and Clyde y a momentos como el Raskolnikov y la Sonia de Dostoyevsky. Estamos hablando de dos borderlines de apego ansioso, alejándose de todo y de todos para perpetrar una odisea de egoísmo, compartiendo pecados para así codepender el uno del otro hasta los límites más insanos y humillantes. Existe un pensador japonés, creador de la disciplina Hagokure, que en mi opinión podría ser lo más cercano a un Hamlet o quizá un Raskolnikov japonés, de los primeros maestros de la espada, quien intentó normalizar el fracaso y problematizar el honor. Yamamoto Tsunemoto era su nombre, un samurái deshonrado, quien incapaz de perpetrar el honorable seppuku, suicidio por deshonra, decide convertirse en un monje y difundir una nueva filosofía. Un hombre pisoteado por sus pares
padres ante su incapacidad por cumplir su honorable destino. Un personaje lo suficientemente humanista como para no quitarse la vida, como Raskolnikov, como Dmitri o Iván Karamazov. El Hagakure se aleja del mundo de la violencia, del honor, de la batalla, del fundamentalismo del samurái y decide convertirse en un monje para asimilar su fracaso y su deshonra. En su libro Hagakure establece, regla número 4, si tuviésemos que relegar a cada hombre que no hubiese cometido un error, probablemente no quedaría ni un solo hombre con vida. En este aspecto Pum Pum no tiene que lidiar con la ausencia de honor, pero sí con la ausencia de amor, con las heridas de abandono y de abuso sexual. Estoy muy seguro que Asano debió preguntarse qué es lo más parecido al honor en una sociedad capitalista, y sin duda es el estatus, pues las posesiones materiales, así como la honra de un samurái, son los estándares con los que este mundo consumista nos exige para mirarle la cara al mundo y decirle que somos merecedores de amor, de atención, de dignidad. Y ahí yace el meollo de la depresión de Pum Pum y de Aiko, así como también la de muchos de nosotros. Cada vez que una chica rechaza a Pum Pum, cada vez que no tiene con quién hacer el amor y está relegado a escuchar a sus vecinos fornicar a diario, cada vez que se siente incapaz de hablar con su tío, pues Midori se vengó de él utilizando el sexo para destruir la relación entre tío y sobrino, cada vez que recuerda que su madre no lo amó, cada vez que recuerda que Aiko está siendo sexualizada en alguna revista, cada vez que recuerda que Aiko jamás podrá cumplir su sueño, ya que es víctima de una madre con esquizofrenia religiosa, todo lleva poco a poco a Pum Pum a aferrarse a la idealizada Aiko de su niñez, aquella espontánea niña que le dio un propósito, quizá porque era lo único que Pum Pum creía tener, quizá porque lejos de su familia, Aiko es la única persona que le demostró cariño y aprecio, quizá porque tiene tantos traumas de abandono, se le hizo muy atractivo el abandonar este mundo junto a ella, antes que esperar a ver cómo ella también lo abandone. Son traumas que comparten con otras parejas suicidas como Ren y Nana o Romeo y Julieta. Y en este aspecto, bebiendo de tantas influencias, Aiko y Pum Pum comparten los mismos pecados de Bonnie and Clyde que Thelma y Louise, entre otros. Sin embargo, estimados lectores, así como Aiko decide escapar con Pum Pum para evitar su realidad, del mismo modo en ambos yace el fatal destino de Romeo y Julieta, de la Madame Bovary de Flaubert, del joven Werther de Goethe. Pero sin duda Aiko bebe profundamente de la Nadia de Chekhov, pues así como Aiko tiene que escapar de una institución religiosa dominante, así como de su madre, también Nadia decide huir de una institución religiosa como lo es el matrimonio y también de su madre. Pero mientras Chekhov decide terminar la historia en una libertad misteriosa, Asano no se conforma con el final abierto. Asano insiste en dramatizarnos aquella libertad misteriosa, la cual por un momento deja de ser misteriosa y se convierte en enfermiza, legataria de las perversas lógicas de poder de parejas fulminantes como las antes mencionadas. Pues entre Aiko y Pum Pum existe aquel mórbido juego de manipulación entre la sexualidad y la violencia. Recordemos que Aiko y Pum Pum son prófugos de la justicia al igual que Humberto y Lolita. Paralelamente a la novela de Nabokov, entreteje entre sus personajes el mismo mecanismo de poder y manipulación que determina la narrativa y la dramaturgia de la obra. Recordemos que entre Lolita y Humberto existe aquel perverso pacto tácito en el que el infante le brinda aquellos instantes fugaces de cautivadora belleza de ninfula a cambio de educación, protección, golosinas y salidas al cine. Del mismo modo, entre Aiko y Pum Pum existe este perverso pacto tácito en el que Pum Pum protege a Aiko siempre y cuando a esta no se le ocurra escapar, pues Pum Pum guarda dentro de sí una sospecha en silencio. Él sabe que fue el único perpetrador de la muerte de la madre de Aiko y por ello tiene una evidente desventaja. Por eso es que Pum Pum insiste en que ella le apuñale el ojo, pues de ese modo ambos compartirán crímenes como Bonnie and Clyde, y nos guste o no nos guste, solo en esas circunstancias pueden tenerse verdaderamente el uno al otro. No sabemos con certeza qué es el sexo para Aiko, sus salvavidas, las recompensas y el heroísmo de Pum Pum, la única forma de calmarlo, un acto de amor, el momento en el que ambos llegan a la costa y logran contemplar aquel transbordador espacial. Sin duda se concreta el triste destino de nuestros personajes, pues es un recordatorio de que Pum Pum jamás conquistó a las estrellas y que tampoco pudo salvar a Aiko de este sistema. Precisamente en este destino brutal y mediocre es que Pum Pum, satisfecho con sus decisiones, se propone culminar con su vida y la de Aiko al estilo de Romeo y Julieta. El problema es que Aiko quiere vivir con el regocijo de las pequeñas cosas, como si fuese una convicta emancipada. Aiko encuentra en la libertad chejoviana y mediocre lo más cercano a la felicidad, y aquí es donde se concreta el conflicto de aquellas inolvidables y penosas páginas del manga. Nuestros amantes empiezan a manipularse, a mentirse, o quizás simplemente están atando los últimos cabos sueltos antes de entregarse por completo. Es algo difícil de
vislumbrar, así como jamás entenderemos si Aiko efectivamente asesinó a su madre o solo intentaba manipular a Pum Pum. Al fin y al cabo, esto es un misterio que refuerza la narrativa, pero no por mucho tiempo. Sin duda, los detonantes que hacen que aquel maravilloso clímax funcione, lo que impulsa nuestras ansias por querer terminar la historia, son tres preguntas fundamentales. ¿Aiko sobrevivirá a su herida mortal? ¿Ambos lograrán escapar de la justicia? ¿Y si podrán amarse finalmente? Si es que eso podríamos llamarle amor. Pues a estas alturas ese aparente romance se ha convertido en una trágica jugarreta que el destino les cruzó a estos incomprendidos suicidas. La compulsividad de Pum Pum y el ingenuo idealismo de Aiko llevaron a ambos hasta este humillante extremo, reminiscente a las incontables veces que el idealismo del Quijote puso en aprietos la cordura del Sancho. Quizás San hubiese querido dejar que Aiko y Pum Pum terminen como Romeo y Julieta. Hubiese sido hermoso ver a Aiko como la Sonia de Dostoyevsky, domesticando a Pum Pum y esperándola hasta que éste termine su condena en la cárcel. Quizá Pum Pum debió asesinar a Aiko como Humberto asesinó a Lolita. Quizá los dos debieron morir por la policía a causa de los pecados como lo hicieron Bonnie y Clyde. Después de todo, el antagonista es el sistema. En este aspecto les digo a todos ustedes, si a alguien tenemos que echarle la culpa de la decisión de Aiko, no es a su madre sino al sistema. El mismo sistema que convirtió a su madre en una esquizofrénica religiosa. El mismo sistema que utilizó y desechó sus esperanzas y su belleza. El mismo sistema que quiere ponerla tras las rejas. Si el antagonista es el sistema, lo ideal hubiese sido que ambos fuesen fulminados por el mismo sistema, como lo hicieron Thelma Louise o Bonnie and Clyde. No obstante, nunca se nos olvide que el crimen de Aiko y Pum Pum está justificado moralmente. Quizá por ello es que la muerte de Aiko nos duele tanto, porque fue un matricidio liberador, pero al fin y al cabo un matricidio. Antes de morir, Aiko mira su reflejo en un río, así como la Ofelia de Shakespeare encontró la muerte en un río, y luego mira a un hombre surcar por los cielos en un ala delta, quizá una metáfora de la libertad. Pero podríamos elucubrar cientos de teorías sobre por qué Aiko tomó su decisión. Quizá entendió que la libertad en ese sistema no existe para ella. Quizá se arrepintió de utilizar a Pum Pum para obtener su libertad. Quizá le incomodó la posibilidad de que Pum Pum termine tras las rejas y él pierda su libertad por ella. A mí me gusta pensar que Aiko lo hizo por dos motivos. El primero, porque así como Hamlet entendió que la única forma de darle fin a las pedradas de la áspera fortuna es con la muerte. Pero al mismo tiempo, Aiko pudo haber escapado a un hospital, mentirle a la policía y encarcelar a Pum Pum mientras él estaba dormido, si es que ella lo hubiese querido, pero no lo hizo. Después de todo, no sé si logro convencerlos, pero por lo menos yo sé que Aiko se amaba a Pum Pum, tanto como para liberarlo de la responsabilidad de su ya marchitada existencia. Recuerda que estos videos son patrocinados por mi libro El Paradigma Chejoviano, un libro pensado específicamente para que puedas aumentar tu cultura cinéfila, literaria, dramática, filosófica. Este libro contiene trucos para mejorar tus historias, así como ensayos reflexivos como los que acabas de ver, además de técnicas de análisis con las que podrás extraerle el máximo del jugo a todos los libros, películas y mangas que leas. Recuerda que si te gusta mi contenido puedes apoyarme y ser un mecenas y gozarás de beneficios extras como ser mencionado en mis videos, así como de ebooks de regalo. Este video se hizo gracias a Daniel Ischketchel, a Jorge Barbosa, a Aida Puebla, a Daniel Abel, a Ismael Kral y a Natalia Salazar. Gracias por su apoyo.